Más de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas desde mediados del siglo XIX. Esta región no figura en ningún mapa de papel y no es una región oficial del Atlántico. Esta enorme zona acuática está situada no muy lejos de la costa del sureste de Estados Unidos y todavía asusta a muchos navegantes. Pero tú no tienes miedo y quieres demostrar que no hay nada especial en este lugar. Navegas hasta el centro del lugar en un pequeño barco de pesca. Apagas el motor y esperas. Pasan varias horas. El sol se oculta en el horizonte y llega la noche. Estás a punto de volver a la orilla, pero de repente se hace demasiado silencio. Entonces oyes un chapoteo de agua. Miras por la borda y ves cientos de peces nadando hacia la superficie. Algo grande los ha asustado. Algo que viene directamente de las profundidades. Al segundo siguiente observas grandes ojos brillantes y largos tentáculos que se acercan al barco. Parece que uno de los mitos más terribles sobre el Triángulo de las Bermudas resultó ser cierto. Un enorme calamar que arrastra a los barcos al fondo. Las historias sobre estos calamares aparecieron mucho antes de la aparición de los mitos del Triángulo de las Bermudas. Durante siglos, los marineros de Noruega y Groenlandia contaron historias sobre un temible monstruo marino, el Kraken. En estas historias, este rompía las cubiertas de los barcos con sus gigantescos tentáculos y los arrastraba al fondo. La aproximación de esta criatura es imposible de ver ya que no se acerca por el costado, sino por abajo. Pero no eran más que historias. Solo en el siglo XIX aparecieron pruebas científicas de la existencia de estos monstruos. Se encontró un pico de un calamar desconocido en la costa de Dinamarca. El tamaño del hallazgo era de unos 7,6 centímetros de diámetro, es decir, del tamaño de la palma de la mano de un ser humano. Entonces quedó claro que el Kraken era real y es solo una variedad de calamar gigante. Desde entonces se han descrito más de 21 especies de estos, pero el primer video con este monstruo se grabó en el 2004 en las aguas del Atlántico Norte, no lejos del Triángulo de las Bermudas. Los biólogos marinos utilizaron un señuelo para sacar al calamar de las profundidades. El enorme monstruo medía unos 9,1 metros de largo, lo que equivale a la mitad de un vagón de metro. Apareció de repente de la oscuridad del océano y atacó rápidamente el señuelo, apretándolo con sus tentáculos. Después de eso se han registrado muchos casos de calamares en fotos y videos. Enormes calamares aparecieron en la orilla y pasaron nadando por delante de los barcos. Según algunos registros, el mayor monstruo jamás encontrado medía 18 metros de largo y pesaba casi 1 tonelada. Esto es del tamaño de un gran autobús. Algunos científicos creen que los calamares gigantes pueden alcanzar los 45,7 metros de longitud, lo que equivale a casi el doble del tamaño de una cancha de baloncesto. Pero su gran tamaño no es suficiente para hundir un barco. Lo primero que les ayuda a hacerlo es el efecto sorpresa. Los calamares vienen de las profundidades, lo que significa que no pueden ser vistos desde la cubierta, pero el monstruo puede ver un barco desde lejos. Tiene los ojos más grandes del mundo. Un ojo es del tamaño de una pelota de baloncesto. La vista de un calamar gigante le permite observar a sus presas en las profundidades del Negro Mar y desde una gran distancia. La mayoría de las criaturas del planeta no pueden ver en esas condiciones. Entonces el calamar nota tu barco y decide que es comida. Se acerca rápidamente a este y ataca con sus tentáculos. El animal tiene 8 extremidades y 2 tentáculos extra más largos que el monstruo utiliza para llevar la comida a la boca en forma de pico. Los otros están cubiertos por docenas de ventosas llenas de dientes afilados. Nada puede escapar si el calamar lo agarra. Este envuelve sus tentáculos alrededor de tu bote. Con los dientes de cada brazo, muerde la cubierta. 2 largos tentáculos pueden agarrarte mientras corres presa del pánico. El calamar puede sacudir el barco de lado a lado hasta que una de sus partes se hunda en el agua. Luchas contra 2 largos tentáculos y te caes. Los 8 brazos del monstruo aprietan más fuerte. Puedes oír cómo se resquebraja el casco del bote. El calamar es grande, pero todavía no puede hundir un gran objeto de metal. Probablemente no podrá hundir enormes barcos que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas. Ves cómo el calamar se aleja nadando hacia las profundidades. Esta vez tuviste suerte, pero definitivamente no habrías podido manejar a 2 monstruos así. La existencia de los calamares gigantes se demostró hace más de 150 años. Pero la gente sigue sin saber nada de ellos. El hecho es que son unas de las criaturas más esquivas de la Tierra. Nadan rápido y pasan la mayor parte del tiempo. ¿Podemos estimar cuántos barcos y aviones se perdieron en el Triángulo de las Bermudas? ¿Han sido sus desapariciones el resultado de errores humanos o fenómenos meteorológicos? Intentemos averiguarlo. Tenemos la curiosa historia del SS Cotopaxi.
Este barco desapareció en 1925, cuando viajaba desde Charleston, Carolina del Sur, a La Habana. Nunca llegó a su destino. Años más tarde, en la década de 1980, se encontró un naufragio a 65 kilómetros de San Agustín, Florida. Como los especialistas no pudieron determinar de qué y de dónde provenían, lo apodaron naufragio del oso. Hicieron falta muchos años de trabajo, realizado principalmente por biólogos marinos, para identificar que este barco era el desaparecido Cotopaxi. Esto se confirmó en enero de 2020. Pero, ¿cómo reapareció? ¿Y cómo llegó allí? Ya que este misterioso naufragio ni siquiera estaba en el Triángulo de las Bermudas. Veamos a quién se le ocurrió este término, Triángulo de las Bermudas. ¿Puedes realmente señalar el triángulo en un mapa? No, y tampoco es un lugar reconocido oficialmente. El Triángulo de las Bermudas no aparece en ningún mapa del mundo. Nadie se ha puesto de acuerdo sobre sus límites exactos. Solo hay suposiciones con aproximaciones de toda el área que oscilan entre 1.300.000 y 3,9 millones de kilómetros cuadrados. Según las aproximaciones, la región tiene una forma vagamente triangular. En 1964, el autor estadounidense Vincent Gaddis tuvo la idea por primera vez al escribir un artículo para la revista Argosy. Usó el Triángulo de las Bermudas para describir una región triangular que ha destruido cientos de barcos y aviones sin dejar rastro. Es bastante difícil calcular la cantidad de barcos y aviones perdidos porque algunos han desaparecido sin dejar ningún rastro. Sus restos en la región no han sido recuperados. Pero las historias grabadas deberían ayudarnos. Las leyendas sobre el Triángulo de las Bermudas se remontan al siglo XV, como la del explorador italiano Cristóbal Colón. Cuando navegaba por las aguas del Atlántico a fines del siglo XV, pasó por este lugar. En lo que ahora conocemos como el Triángulo de las Bermudas, vio una enorme llama que parecía estrellarse contra el océano. Más tarde vio una luz inusual parpadeando en la distancia, en el lugar exacto. Como muchos otros marineros desde entonces, su brújula tuvo graves fallas. Pasemos al vuelo 19. En 1945, un avión de la Marina que realizaba un vuelo de rutina también inició una leyenda en este triángulo. Era comandado por el teniente Charles Taylor, y está registrado que se perdió en el triángulo sin ningún motivo. Dado que los pilotos no tenían GPS en ese entonces, debían confiar en sus brújulas y realizar un seguimiento de cuánto tiempo habían estado volando en una dirección específica y su velocidad. Poco después de completar la tarea, las dos brújulas a bordo dejaron de funcionar correctamente. Los registros hallados después de la desaparición del avión también indican que Taylor no tenía reloj ese día en particular. El informe inicial indicó que el error del piloto fue la razón de este desafortunado evento. Sin embargo, debido a que las personas no estaban satisfechas con este resultado, se cambió a causas o razones desconocidas después de varias revisiones. Un piloto sobreviviente llamado Bruce Gernon sugirió que atravesó una niebla electrónica mientras pasaba por encima del triángulo, lo que lo hizo viajar en el tiempo. En 1970, cuando ocurrió este incidente, volaba su avión cuando fue rodeado por dos enormes nubes que formaban un remolino y giraban en espiral. Como muchos otros antes que él, notó que sus dispositivos de navegación no funcionaban bien. Cuando finalmente logró salir de esas nubes, descubrió que su vuelo solo había durado 35 minutos, aunque debería haber tomado 75 en total. Y como no tenía otra explicación razonable para lo que pasó, creía que debía haber sido empujado hacia adelante en el tiempo. Si dibujas un mapa, traza una línea que conecte la isla de Bermuda, Puerto Rico, Miami y de regreso a Bermuda. ¿Qué obtienes? El infame triángulo, conocido por tragarse miles de barcos y aviones a lo largo de los siglos. Pero hay un nuevo misterio en este lugar, ya enigmático. Algo acecha en las profundidades de las aguas y está dejando pistas extrañas de su existencia. ¡Splash! Tu submarino golpea la superficie del agua. Desciende 30, 300, 600, 900 metros. Se está poniendo más y más oscuro. Las paredes del submarino crujen a medida que aumenta la presión. Más de 1400 psi. Es como el peso de un piano de cola que aprieta cada centímetro cuadrado de tu cuerpo desde todos los lados. Has llegado a tu destino. Todo lo que queda es ver a la bestia. Justo a tiempo, entre el vacío negro,
ves un resplandor verde brillante en la distancia. Se está acercando. A medida que se acerca, se hace más grande. Eso es todo. La criatura que ha estado dejando extrañas marcas circulares en peces, delfines, ballenas e incluso en otros tiburones. He aquí, el tiburón cortador de galletas. No dejes que su tamaño te engañe. Puede que no sea más largo que un boliche, pero esta criatura es un parásito. Se adhiere a otros animales marinos usando sus dientes cerrados cuidadosamente dispuestos. Con un mordisco, se llena el estómago, se desprende y continúa con su día. Y su bocadillo móvil también sigue vivo. La única prueba de este encuentro, una marca en forma de galleta. No asumas que estás a salvo en tu submarino. Se sabe que estos pequeños audaces persiguen a los submarinos también. Decides no arriesgarte a que el tiburón haga un agujero en lo único que te impide ser aplastado por el agua circundante. Continúas tu viaje para encontrarte con otras extrañas criaturas que acechan en el Triángulo de las Bermudas. Al doble de profundidad encontrarás al pez dragón. A diferencia de otros habitantes de aguas profundas, estas cosas producen luz en el rango infrarrojo azul y verde, y es a lo que se adhieren otros peces. Esto le da al pez dragón una gran ventaja. Se proporciona a sí mismo una luz que otros habitantes marinos simplemente no pueden percibir. Las cosas que quieren comerse al pez dragón no pueden detectarlo tan bien como las criaturas de las que él se está alimentando. Y un habitante de las profundidades marinas verdaderamente único es el calamar vampiro. Ni vampiro, ni calamar, ni siquiera pulpo. Esta cosa es una especie única en sí misma. Tiene los ojos más grandes en comparación con el tamaño del cuerpo de cualquier animal en todo el planeta. Cuando el calamar vampiro se siente amenazado, dobla sus tentáculos hacia arriba y alrededor de su cuerpo. Esencialmente, la cosa se vuelve al revés. Otro animal que hay que evitar aquí abajo es el aterrador gusano bobbit. Se entierra en el fondo marino, dejando fuera una pequeña parte de su cuerpo. Espera la hora de la cena con sus piezas bucales abiertas en forma de pinza. ¿Qué hay en el menú? Otros gusanos y peces que pueden ser 7 veces más grandes que el bobbit. Utiliza sus 5 antenas para detectar cuando el almuerzo está lo suficientemente cerca como para atraparlo. En un instante, el gusano se lanza hacia adelante y agarra su almuerzo con sus piezas bucales. Pero aún no ha terminado. Una vez que tiene sus mandíbulas clavadas en su almuerzo, el gusano lo inyecta con veneno y lo empuja hacia la madriguera para darse un gran festín. Una de las trincheras más profundas del Triángulo de las Bermudas es la lengua del océano. Este es también el caldo de cultivo secreto de los tiburones tigre. Los reconocerás instantáneamente gracias a esas rayas grises más oscuras de tigre en sus costados. Son la segunda especie de tiburón depredador más grande después del gran blanco. Y con un tamaño grande, viene un gran apetito. Mamíferos marinos, tiburones más pequeños, rayas y tortugas verdes están en el menú. Y si alguna vez te encuentras cara a cara con un tiburón tigre, ojalá que no, recuerda esto. Puedes saber la edad del pez mirando sus rayas. Se desvanecen con el tiempo, por lo que cuanto más joven es el tiburón, más pronunciadas son sus rayas. Más de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido aquí desde mediados del siglo XIX. No encontrarás este lugar usando un mapa, ya que no es una región oficial del Océano Atlántico. Es solo una pequeña área de agua en forma de triángulo, ubicada no lejos de la costa sureste de los Estados Unidos. En el siglo XX, este lugar se convirtió en una leyenda. Algunos creen que es el hogar de una base secreta. Otros están seguros de que es un portal del tiempo. Los barcos quedan atrapados en una fuerte tormenta y se trasladan al pasado o al futuro. Y también existe la teoría de que la ciudad de Atlántida se encuentra justo debajo del Triángulo de las Bermudas. Su tecnología crea explosiones de energía y destruyen naves, e incluso los aviones tienen la posibilidad de desaparecer en esta área. Todo esto ha llegado tan lejos que si algo extraño sucede en el océano, todos piensan que de alguna manera está relacionado con el Triángulo de las Bermudas. El miedo al triángulo se ha popularizado con libros y películas. A los directores, escritores y periodistas les gusta usar este tema. Pero en sus obras, solo ves algunas respuestas correctas. Puedes encontrar la verdad sobre este lugar tú mismo si miras de cerca. Pero primero, refutemos las teorías más débiles. Objetos espaciales, Atlántida, viajes en el tiempo, todos estos mitos aparecieron a mediados del siglo XX.
No hay ningún registro sobre fenómenos misteriosos antes de esa época. La gente simplemente notó que muchos barcos se estaban hundiendo aquí, pero luego un autor escribió un libro sobre la Atlántida en las aguas del Triángulo. El autor no proporcionó ninguna evidencia, pero describió esta hipótesis de manera muy convincente. La gente lo leyó y le gustó. A la psique humana le gusta leer sobre algo secreto. Cuando aprendes algo que nadie sabe, te hace sentir especial. Y por supuesto empiezas a creer en este secreto. Así que esta fue una de las razones por las que el libro del Triángulo de las Bermudas se ha vuelto tan popular. Le trajo mucho dinero al autor, y otras personas también querían enriquecerse de la misma manera. Algunas otras teorías fantásticas sobre viajes en el tiempo y bases secretas han aparecido desde entonces. Después de eso, la gente empezó a hacer documentales. Todos esos trabajos dedicados a la naturaleza mística del Triángulo no se basaron en hechos reales, sino en teorías de otros libros. Es imposible encontrar la verdad en este caos. A algunas personas les gusta conocer secretos, incluso si son falsos. Pero siempre puedes encontrar la verdad si realmente quieres. Simplemente toma cualquier mito e intenta encontrar fuentes que demuestren si es real. Lo más probable es que no encuentres nada más que libros y películas no científicas. También hay cosas más realistas sobre el Triángulo, pero no menos interesantes. Una hipótesis dice que los barcos desaparecen allí a causa del metano. Yacimientos de este gas se encuentran bajo el fondo marino de esta región. A veces se libera de allí y sube a la superficie. Tan pronto como el metano entra en contacto con el agua, toma forma de burbujas gigantes. Luego, estas burbujas forman espuma en el agua y crean grandes olas que hacen voltear los barcos. Esta teoría es bastante real y, de hecho, este fenómeno natural existe, pero no en el Triángulo de las Bermudas. Ninguno de los numerosos estudios ha confirmado la presencia de una mayor concentración de este gas aquí. La última erupción de metano ocurrió aquí hace unos 15.000 años. Otra teoría realista son las olas rebeldes. Se forman sin tormentas ni vientos. La superficie del agua tranquila puede transformarse en una gran ola de la altura de un edificio de 5 pisos en 3 segundos. Hunde un barco y luego desaparece rápidamente. El mar vuelve a estar en calma, como si no hubiera olas. Algunos científicos creen que una corriente marina superficial que choca con un fuerte viento en contra crea este fenómeno, pero algunos casos registrados no involucraron viento. Otra versión dice que la ola nace gracias al choque de corrientes cálidas y frías, pero la teoría más emocionante habla del vampirismo cinético que forma las olas. Bajo ciertas condiciones naturales, las olas adquieren la capacidad de intercambiar energía cinética, y entre todas las olas estará la más grande, la vampira, que absorbe la energía de todas las demás. Cuando se acumula toda la energía, la ola vampira la expulsa. Esto explica la fuerza del impacto y su repentina desaparición. Todas las teorías parecen lógicas, pero los científicos aún no pueden descifrar la naturaleza de este fenómeno. Sí, las olas rebeldes pueden llevar barcos bajo el agua, pero no solo en el Triángulo de las Bermudas. Rara vez aparecen en todas las aguas de los océanos del mundo. Así que pasemos a la siguiente teoría. Algunos de los que navegaron por este lugar informaron que sus dispositivos de navegación se volvieron inestables. La brújula y la electrónica se estropearon. Se perdieron la señal y las comunicaciones por radio. Necesitamos mirar el triángulo desde el espacio para encontrar la razón. Si usas sensores y dispositivos especiales, verás que el campo magnético de la Tierra se debilita por encima del Triángulo de las Bermudas. Este campo es un escudo que nos protege de la radiación solar. Los astronautas de la EEI dijeron que el triángulo recibe más partículas del Sol que cualquier otra parte del planeta. Por lo tanto, la electrónica es inestable en esta área.